Padre, simplemente estoy pensando en el tema de esta serie, Todo o Nada, y no teníamos nada, y ahora lo tenemos todo, por tu gracia, por tu favor, por tu misericordia. Pero también me recuerda, Señor, que eso no es por algo que nosotros hayamos hecho, que no es por algo que yo haya logrado hacer. Porque al fin y al cabo, tus mandamientos y tu ley, nuestra responsabilidad era cumplirla toda, todo el tiempo. Si en algún momento se rompía tan solo uno de esos mandamientos, tú dices que era culpable de haberla roto toda. Pero tú lo hiciste en nuestro lugar, nos señalaste el camino y ahora en obediencia, en gratitud, en honor a tu llamado, Señor, nosotros podemos decir, ya no somos más esclavos de nuestro pecado. Y si algo hacemos, lo hacemos en gratitud, lo hacemos en honor a ti y no en esa búsqueda inalcanzable de encontrar tu favor a través de una serie de mandamientos. Esa no es mi motivación, Señor. Mi motivación ahora es cumplir esa ley porque sé que te agrada y porque sé que trae bien a mi vida y por ende a las personas que tú colocas a mi alrededor. Así que gracias por esta serie, Señor. Gracias por el tema que corresponde el día de hoy. Yo te ruego que hables a nuestro corazón y que nos hagas entender por qué tu ley es buena, es agradable y es perfecta. En tu nombre, amén. Muchas gracias. Hoy, tenemos amigos muy queridos que hacía rato no nos visitaban, no les veíamos, sabíamos que estaban ahí en línea, algunos muy, muy fieles. Pero bueno, hoy es el día en que podemos vernos, así que eso me alegra mucho. Hay personas que están a través de la pantalla, eso es genial. Y a ustedes, gracias por estar con nosotros esta mañana, por visitarnos. Éxodo capítulo 20, versículo 15, dice, no hurtarás. Pero si queremos ser más suaves, podríamos decir, por favor, no tomes prestado sin el consentimiento para decorarlo. Otras versiones simplemente dices, no robes. Alguien dijo, si vas a robar, que sea el corazón. Bonito, ¿cierto? Conozco a alguien que no fue tan romántico y dijo, si vas a robar, por favor, diezma sobre lo que robas. El que peca y reza, empata. Pero ¿saben Dios qué dice? Dios dice, no roben, no robes. Y eso es muy, muy contundente. Entonces, cuando Dios dice no robes y cuando Dios mencionó e instauró cada uno de los mandamientos que hemos leído hasta ahora, debemos recordar que Dios estaba colocando como una barrera de protección a nuestro alrededor. Y claro, los primeros en recibir esta ley fue el pueblo de Dios. Pero eso refleja el carácter de Dios para toda la humanidad. No podemos decir, no, eso fue para el pueblo de Dios. No, eso revela el carácter santo de Dios para toda la humanidad. Entonces Dios estaba colocando como unas bardas, una serie de reglas que en primer lugar funcionaban como un faro si es que la humanidad quería encontrar el camino hacia su creador. Eso en primer lugar, que hubiese una armonía entre Dios, entre las criaturas y su creador. Pero también recordamos que era un faro en una dirección en donde Dios esperaba que entre nosotros, los seres humanos, esa corona de la creación, pudiésemos vivir en armonía. Entonces, ¿de qué se trata la ley? ¿O de qué se trata encontrar la armonía en la humanidad y en la creación? Los 5 puntos de Pepito para el éxito en nuestras relaciones. Saben, hay miles de libros que se han escrito. Haga amigos, cómo ser influyente, genial.
Pero ¿saben cómo funcionaría la humanidad a la perfección? Si tuviéramos en cuenta los mandamientos de Dios. No necesitamos nada más. Y si hay algún libro que fue escrito y que fue el producto de esta ley, bueno, perfecto, genial. Pero ese era el propósito de Dios. Entonces, el domingo pasado, ¿recuerdan cuál era el tema? El anterior mandamiento. No cometerás adulterio. ¿Y saben lo que entendimos de algunas cosas? ¿Saben ustedes por qué la gente mata? Crímenes pasionales. Mira, nuestra sociedad, nuestro mundo, las estadísticas rebosan de crímenes pasionales. ¿Y saben ustedes el anterior mandamiento a ese? ¿Cuál era? No matarás. ¿Y saben qué me parece interesante con el tema de hoy? ¿Ustedes creen que la gente mata por robar? Sí, sí. Cuando Dios dijo, no matarás, luego mencionó las causas sociales que pueden llevarnos al pecado del homicidio. Y robar es una de esas cosas. Y quizá ahora mismo estamos pensando, como decía Natalia ahoritica, bueno, tal vez eso no me toca. Tal vez este no es mi problema, esto de robar. Y si es así, pues gracias a Dios. Y doy muchas gracias a Dios por eso. Tal vez esa no es tu área de lucha. Tal vez sí. Tal vez has llegado tarde a una cita. ¿Sí? Tal vez dijiste, por favor, nos vemos a las 10 de la mañana y llegaste a las 10:30 y hiciste perder media hora a esa otra persona. ¿Saben ustedes que esa es una forma de robar? ¿En serio? Y pueden decir, eso es extremista. No, uno de los recursos más valiosos que Dios nos ha entregado como seres humanos es el tiempo. Y valoramos el tiempo y tenemos el tiempo como un tesoro preciado. Entonces, tal vez, al final de la charla vamos a entender que si bien este no es nuestro problema, hay alguna parte en la que de pronto sí nos toca. Santiago, uno de los escritores del Nuevo Testamento, escribió en el libro, la carta que lleva su nombre, lo siguiente. Vamos a Santiago capítulo 4, versículos 1 al 3. Santiago 4, 1 al 3. Él se está haciendo una pregunta. Y la pregunta dice, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Y de una u otra forma, cuando uno mira estos mandamientos, uno dice, wow, ¿saben que eso está como apuntando a cada área de mi vida en la que las cosas no fluyen naturalmente, sino que hay una parte que está combatiendo ahí? Versículo 2 dice, desean algo, ¿y qué? No lo consiguen. ¿Cuál es el método que muchas personas utilizan para alcanzar eso que no pueden conseguir? Robo, asesino, ok, ahí lo tenemos. Luego dice, matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra, no tienen porque no piden. Y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Creo que en el próximo mandamiento, si Dios permite, dentro de 8 días, vamos a ahondar un poquito más en esa última parte de ese texto. Pero a esto me refiero. Entonces, en primer lugar, el problema del robo es que tiene la capacidad de hacernos violar uno de los mandamientos anteriores. Las personas matan, asesinan, mienten simplemente por robar. Y eso es un reflejo en la vida del ser humano. El reflejo de eso en la vida del ser humano es en quién está nuestra confianza, de quién dependemos. Yo creo que si robamos es porque nuestra confianza no está en Dios. Esa es la base de todo. Y quiero tratar de explicar eso esta mañana. Si confiamos en Dios, estaremos en primer lugar satisfechos con lo que Él nos da. Ese es un paso importante. Pero en segundo lugar, no solamente estaremos satisfechos con lo que Dios da, sino que estaremos confiados en lo que Él es capaz de proveer. Y la forma en que Él va a traer lo que necesitamos y la forma en que lo va a colocar en nuestras manos. Entonces Dios dice, no
robarás. Y Santiago está diciendo a la iglesia, a ustedes no les importa matar con tal de obtener lo que quieren. O sea, esto es un tema serio. Es un tema que es evidente en nuestra sociedad. ¿Cómo enfrentamos eso nosotros como iglesia? Necesitamos comprender el contexto y las primeras personas y sus realidades que recibieron estas palabras. Pues Dios está hablando estas palabras a su pueblo y los está protegiendo en todos los frentes. Y cuando Dios les dice, no roben, Dios les está diciendo, yo soy su proveedor. Yo soy el que les proveo. ¿Y saben qué me parece maravilloso? Maravilloso. Que Dios les estaba diciendo, ustedes no tienen necesidad de robar. Ustedes no tienen necesidad de tomar algo por la vía forzada. Ustedes no tienen de qué preocuparse. Yo soy su proveedor. Y saben, cuando Dios puso la ley, cuando nosotros miramos la ley, Dios fue tan preciso, tan exacto, que Dios, cuando puso la ley, también se aseguró de que los humanos tuviésemos todas las condiciones posibles para que no tuviésemos la mínima excusa de romper uno de esos mandamientos. Eso es maravilloso. No es el papá, no es el líder, no es el pastor autoritario que dicen, tienen que hacerlo. ¿Cómo? No sé, pero es que mira las condiciones. No sé, ¿lo cumplen o lo cumplen? No. Dios se aseguró de que los humanos no tuviésemos excusa para romper uno de esos mandamientos, tan solo uno. Quiero que vayamos a Levítico, capítulo 19, versículos 9 al 11. Levítico 19, 9 al 11. Y esta es una de las leyes que me parecen más maravillosas de todo lo que comprende la ley. Dice el versículo 9 de Levítico 19, cuando llegue el tiempo de la cosecha, no cieguen hasta el último rincón de sus campos, ni recojan todas las espigas que allí queden. Eso es interesante, porque yo fui labrador, yo cultivé el campo, y obviamente uno tiene la precaución de recoger hasta el último grano. Eso es natural. Pero Dios le está diciendo a su pueblo, no lo hagan. No lo hagan. La pregunta es, ¿por qué? ¿Porque Dios no aprecia todo ese grano? ¿Porque había algún tipo de grano que era digno de ser desechado? Miren el siguiente versículo. No rebusquen hasta el último racimo de sus viñas, ni recojan las uvas que se hayan caído. Déjenlas para los pobres y los extranjeros. Yo soy el Señor su Dios. ¡Wow! Esas son las cosas que Dios hace. ¿Saben ustedes cuál sería la condición más precaria a la que una persona pudiese llegar de pobreza? Mi padre siempre dijo, hay una cosa que yo no puedo soportar en la vida. Ver a un niño llorar y ver a una persona decir, tengo hambre. Y Dios, cuando puso su ley, se encargó de todos esos detalles. ¿Saben qué hacían los más pobres? ¿Saben qué hacían los extranjeros que tenían que huir por diferentes circunstancias? Tenían que preocuparse de una de las cosas fundamentales en la vida, que son básicas, pero ellos iban a tener que preocuparse de una cosa menos en la vida. ¿De qué? El alimento. Dios se aseguró de que ellos tuviesen eso que es mínimo. Y luego el versículo 11 dice, no roben. Ahí mismo, no roben. ¿Cuál era una forma de robar? Eso es interesante. Porque puede que muchas personas simplemente estaban diciendo, bueno, pues yo no le quito nada a nadie.
Pero vamos a mirar qué pasó más adelante con esas buenas costumbres que Dios había puesto para su pueblo. Luego el versículo 11 dice, no roben, no mientan, y creo que nos vamos a detener aquí el próximo domingo en eso de no mientan, no engañen a su prójimo. ¿Saben? Les cuento algo que es duro de creer. Si esta parte es maravillosa, y es maravillosa porque depende de Dios, ¿saben qué pasó con la parte que dependía de los hombres? Yo creo que llegó el tiempo en el que los segadores llegaron a recoger todo. Y empezaron a recoger todo. Y los pobres, y las viudas, y los huérfanos, y los extranjeros, llegó el tiempo en que esas costumbres empezaron a cambiar. Eso es lamentable. ¿Y saben qué? Esa fue una forma en que el pueblo de Dios empezó a robar. Y tal vez ellos no quitaban nada del vecino, pero dejaron de dar lo que tenían que dar. Y vamos a entender que eso es algo que Dios también rechaza. De hecho, ¿saben a qué punto llegó el pueblo de falta de empatía con sus propios hermanos? Llegó a tal punto que el grano ya no se podía encontrar, dejaron de proveer para el templo, para los más necesitados, para los levitas. Y Dios llegó al punto, en una forma de castigo, que les dijo, ¿saben qué? Ni siquiera ahora ustedes van a poder cultivar la tierra. Y los que conocen quizá un poquitico más de la historia, recordarán que Dios permitió por lo menos 2 invasiones que fueron trascendentales. La invasión asiria, luego los babilonios, y ese pueblo que tuvo el privilegio de cultivar la tierra, de proveer alimento para todos, ahora simplemente era esclavo. Pero quiero que miremos un poquitico ahí en Nehemías, un poco de lo que Nehemías encontró cuando se le permitió regresar a ese pueblo. Nehemías capítulo 5, versículos 1 al 5. Eso me parece muy interesante. El versículo 1 dice, entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres, ¿contra quiénes? Contra los opresores extranjeros, ¿cierto? No, eso era hermanos contra hermanos. Estos hermanos que habían recibido una instrucción específica y puntual de velar por los más necesitados, ahora Nehemías les está llamando la atención. Dice, contra sus hermanos judíos. Había quien decía, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos. Por tanto, hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Wow, ¿prestado? ¿Saben que si había grano, eso qué significaba? Que habían personas que habían quedado y que estaban cultivando las tierras. ¿Pero por qué tuvieron que pedir prestado? Esa es una buena pregunta. Pero eso aún no es el problema, porque esa dinámica también estaba dada al pueblo. Ellos tenían esa dinámica de, bueno, tomar prestado. Entonces, vamos a asumir que hasta ahí no estaban tan mal. Pero dice, hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar, ¿qué? Grano, algo mínimo. Eso era algo básico, pero ellos tenían que hacer una serie de movimientos para obtener algo que era básico a causa del hambre. Versículo 4, y había quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Wow, eso es lamentable, en serio. Y eso estaba pasando en el pueblo de Dios. Y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Hay varias formas en que el pueblo de Dios empezó a robar. Incluso llega el punto en el que Dios les dice, ustedes me han robado a mí. Y entonces ellos dicen, pero ¿cómo es que te hemos robado? Y Dios les dice, en vuestros diezmos y ofrendas. Y tiene que ver con todo esto que Nehemías está tratando. Pero ellos empezaron a robar cuando simplemente dejaron de dar las ofrendas para los levitas, para los más necesitados, pero también cuando prestaron a sus hermanos
e hicieron de una práctica de ayuda un negocio personal. Y ellos empezaron a cobrar un interés demasiado, demasiado alto. Y todas esas cosas Nehemías las tuvo que tratar. Ellos estaban robando. Dios condena la usura. Ahora, un poco más adelante, ahí en Nehemías capítulo 13, versículos 10 y 11. Dice Nehemías que también encontró que las porciones para los levitas no les habían sido dadas y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y todo Judá trajo ¿qué? El diezmo del grano. Esa era su responsabilidad. Ellos tenían que dejar de robar y devolver lo que tenían que dar. Y luego el versículo 12 dice, y toda Judá trajo el diezmo del grano, del vino, del aceite a los almacenes. Perfecto. Por un instante se restauró el orden. Entonces, esto fue algo que Nehemías rechazó con mucha vehemencia cuando llegó a Jerusalén. Y él empezó a sacar a la luz todas esas sanas costumbres que se habían perdido. Algunos estaban robando. ¿Y quiénes robaban? ¿Ustedes notan ahí en ese contexto, en ese poquito que leímos de Nehemías, quiénes robaban? Los que tenían hambre, los que estaban en condiciones precarias. ¿Saben que eso es lamentable? ¿Y saben que ese es un mal social? La gente no solo roba por necesidad. Esa es una realidad que tenemos. Pensamos que a veces la gente roba por necesidad y tal vez algunos se ven en la obligación de hacerlo. Pero ¿saben ustedes que no todo el que roba lo hace por necesidad o por lo menos por una necesidad legítima? Y aquí estamos viendo ese patrón. Esas personas que tenían hambre, bueno, pues no se justifica, pero pudieron haber robado para comer, para saciar su hambre. Pero ellos no robaron. Las personas que más tenían eran las que estaban robando de alguna manera. Eso es interesante. Wow. Ellos robaron al pueblo, estaban aprovechándose, se habían olvidado de una regla básica y mientras ellos robaban, es como si Dios les estuviese diciendo, ustedes no protegieron al pobre, ustedes no cuidaron del más vulnerable, ustedes incluso pusieron en una situación vulnerable a los más necesitados. ¿Cuándo? Cuando dejaron de dar, cuando dejaron de dejar semillas en el campo, ¿sí? ¿Y saben qué me parece interesante? Puede que nosotros aquí decimos, bueno, nosotros no hemos robado. Y amén, y espero que eso es así. Pero ¿saben algo interesante? Si nosotros condenamos el robo, nosotros debemos condenar la indiferencia con el más necesitado. Y creo que esta es una lección importante para mí. Nosotros no solamente podemos estar tranquilos como iglesia diciendo, bueno, nosotros no robamos. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo para proteger al más necesitado? Esa era una parte, esa ley que decía, dejen semillas de una u otra forma, es Dios diciendo, no queremos que nadie robe. Ellos no tienen que verse en la necesidad de robar. Y por favor, si alguien roba, no estoy diciendo que es nuestra culpa. No es eso lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que parte de nuestra responsabilidad, y cuando Dios instauró esa ley, era diciéndole a los que tenían o a los que podían, por favor, ten en cuenta al más necesitado. Tenlo en cuenta. Quiero contarles algo que para mí fue muy significativo. La primera vez, y tal vez la única vez, que vi a mi padre de alguna manera robar, o por lo menos tomar algo de una manera deshonesta, fue en medio de una necesidad impresionante.
Papá había hecho un trabajo, había trabajado a una familia tristemente creyentes, y ellos abiertamente habían negado la paga de tal vez unos 15 días, unas 3 semanas del trabajo a mi papá. Y papá tomó algo muy mínimo, que pertenecía a esta familia, como en medio de la presión que sentía por alimentar a sus hijos. Y saben, mi papá no rompió mi corazón ese día. Me partió el corazón ver a un hombre recto hacer esas cosas. No lo juzgué ni nada. Pero ¿saben qué pensaba en? ¿Cuál es nuestra responsabilidad como iglesia? ¿Cuál es nuestra responsabilidad como creyentes? Y esta semana Dios me decía, a veces te sientes cómodo sintiendo que no estás tomando lo de otra persona a la fuerza. Pero cuánto me duele ver a personas que están en necesidad y simplemente hacerme loco. ¿Saben? Nosotros como iglesia somos especialistas y los creyentes sabemos que robar es malo y entonces condenamos eso y está bien, necesitamos hacerlo. Pero ¿cuántas veces somos indiferentes porque nos quedamos en un primer estado? No robamos, no lo hacemos, está bien. Creo que siempre hay algo que podemos hacer. Esto me hace pensar en la sociedad que tenemos. ¿Saben? Tenemos una sociedad que prefiere botar la comida antes que darla a los pobres. Eso es lo que pasa. Y yo paso por muchas tiendas y ojalá que esa realidad pueda cambiar. Pero ¿saben qué me parte el corazón? Sabemos que tenemos una necesidad en nuestro barrio incluso. Tenemos muchas personas que tienen necesidad de algo que es básico. ¿Y saben qué veo? Veo a veces paquetes, wow, en promoción. En promoción. Sí, un paquete que podría costar alrededor de 6,000, 8,000 pesos, está en promoción. Está en 1,000 pesos, está en 2,000 pesos. ¿Saben cuánto se puede comer de lo que hay ahí, en esa bolsa? ¿Saben? Eso es lamentable. Y eso me hace pensar en que nosotros como iglesia, de una u otra forma, si esto de robar no nos toca a nosotros, ¿cómo está nuestra indiferencia? ¿Cómo está nuestro nivel comparado con esa ley que Dios instauró en su momento? Ustedes no pueden estar satisfechos solamente sintiendo que no están robando. ¿Cuánto están haciendo para proteger a los hermanos de que no se vean en una situación tan precaria, de tanta necesidad, que quizá tengan que verse en la obligación de acudir a otros métodos? Y por favor, no estoy diciendo ni justificando el hecho de que alguien robe, pero estamos diciendo que esa es una situación muy, muy vulnerable. ¿Recuerdan ustedes la oración de Salomón? Salomón dijo, no me des tanto que me olvide de ti, pero tampoco me faltes con lo mínimo. ¿Para qué? Ok, ¿saben? Cuando estamos en necesidad, somos vulnerables y tenemos responsabilidad como iglesia de velar los unos por los otros. Entonces, yo creo que nosotros tenemos parte en esto, parte en velar por la protección de nuestros hermanos en necesidad. Hay otras formas de robar. Cuando dejamos de pagar menos de lo que es justo a alguien por su trabajo. ¿Saben que he conocido personas y personas creyentes que cuando un hermano está en necesidad, aun cuando pueden pagar lo que es justo, les ofrecen menos? Y saben, eso es lamentable. Eso es triste. Y mira, yo no soy el ejemplo y no soy la vara de medir estas cosas.
Pero no entiendo cómo personas pueden llamarme, ponerme un mensaje y decir, ¿saben? Aproveche, usted necesita esto. Fulano de tal está vendiendo por necesidad algo. Aproveche y lo está dando muy barato. ¿Saben? Eso me parte el corazón. Pero hay personas ahí afuera que están listas para aprovechar esos momentos. Y digo, genial cuando se puede aprovechar. Pero conozco el caso de personas que podrían haber pagado lo que es justo. Pero por cuanto saben que esa persona necesita, ven simplemente una oportunidad. Y eso es trágico. Ahora, eso es lo que vemos en el mundo. Ojalá esas cosas no se ven en la iglesia. ¿Por qué? Porque esa es una forma de robar. Cuando tú dejas de pagar lo que es justo a una persona solo porque sabes que es necesidad y te estás supliendo de esa persona y puedes hacerlo, entonces esa es una forma de robar. Es así como funcionan las cosas delante de Dios y eso no glorifica a Dios. En todo caso, tú puedes llegar a un acuerdo con esa persona. Bueno, eso es diferente. Si tú no tienes las condiciones para dar más, está bien. Pero cada vez que puedas hacerlo, necesitas hacer lo que es correcto. De otra manera estarías robando. Quiero que miren en las palabras del apóstol Pablo, Gálatas 6, 9 al 10. O bueno, creo que, 9 al 10. Dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Y noten lo que dice el versículo 10. Por lo tanto, ¿cuándo? Siempre. Mira, siempre es siempre. Siempre. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos. De eso estoy hablando. Si tú tienes la posibilidad de pagar lo justo, hazlo. Y si tienes que rebajarlo porque no tienes, que sea un acuerdo mutuo. Hagamos bien a todos y que, en especial, a las familias, a la familia de la fe. Entonces, de manera que hacer algo como tomar lo que no es mío, robar de esa manera explícita, es decir, Dios, tú no eres suficiente para mí. Tú no eres capaz de proveerme. Me he tenido que ver en la necesidad y he tenido que acudir a los métodos fraudulentos para obtener lo que necesito porque tú no eres capaz de darme lo que necesito. Tengo que mentir, tengo que robar, tengo que manipular porque tú no eres suficiente. Cada vez que hacemos trampa, cada vez que hacemos esas cosas, estamos declarando exactamente eso. Dios, tú no eres suficiente. Tú no eres mi proveedor. Proverbios 20, versículo 23. Dios dice, el Señor aborrece las pesas falsas y reprueba el uso de medidas engañosas. Wow. El taxímetro, la báscula, cuando uno va a he ido a algunos restaurantes, digo, por favor, necesito un recibo. Y las personas dicen, por lo que consumiste. ¿No les parece a ustedes eso curioso? Eso no debería existir en nuestra sociedad. Somos la corona de la creación. Pero ¿saben? Dios nos está diciendo, por favor, no se presten para eso. No se presten para esas cosas. Lo triste es cuando la iglesia también cae en ese error. Las pesas engañosas y medidas engañosas son cosas que Dios reprueba. Vamos un poco más adelante, Efesios capítulo 4, versículo 28. Estamos entendiendo esto muy ligero, esto de robar, porque Dios lo condena. Ya hemos visto que no todas las personas roban por necesidad. Hay unas personas que roban porque simplemente quieren satisfacer su ansia de poder. Como colombianos, y eso lo digo con mucho respeto, pero como colombianos tenemos esa vana idea, pensamiento
de que el que se queda con la mejor parte entonces es el vivo, es el inteligente, es el capaz, es el que tiene la visión. Y Santiago está hablando de todo eso. No robamos por necesidad, robamos porque simplemente queremos satisfacer nuestro sentimiento de avaricia. Y muchas personas hacen esas cosas. Y en Efesios capítulo 4, versículo 28, dice Pablo, el que robaba, ¿qué? Que no robe más o que deje de robar. Pero ¿qué es lo otro que sigue? Sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con el que tiene necesidad. ¿Saben qué me parece interesante? Y ese es un pensamiento muy sutil en el que esta semana yo pensaba, ¿sabes? Yo soy indiferente también en esa medida. Y les voy a decir por qué a veces soy indiferente y quizá algunos de ustedes se identifiquen conmigo. En mi mente y en el pensamiento común, pensamos que esa persona llegue a los pies de Dios, que aplique la ley, que deje de robar. ¿Por qué? Porque yo quiero estar seguro en la calle. Porque tenemos un ladrón menos en la sociedad. Porque eso es bueno. ¿Me hago entender? Y muchos de nosotros estamos satisfechos en ese nivel. Perfecto, estamos bien. Pero ¿notan lo que Dios hace? Dios no se queda solamente en que esa persona deje de robar. Listo, eso es perfecto, eso es genial, pero no es suficiente. De hecho, si somos honestos, lo que Dios hace con esto, y lo ha hecho, y lo quiere hacer con muchos de nosotros, es que Dios toma una persona que estaba aquí en un estado pecaminoso, rompiendo ese mandamiento, una persona que robaba, ¿y a dónde lo lleva? Lo lleva al otro extremo, en donde es una persona que ahora puede dar. Ese es el punto. Ese es el punto. A eso es a lo que nosotros necesitamos aspirar como iglesia. Dios quiere llevarnos de un estado tal vez negativo, pasarnos por un estado pasivo, que sería, bueno, yo no estoy robando, pero llevarnos aquí, a un estado activo, intencional, en el que, entre otras cosas, nosotros velamos por el que tiene necesidad. Ese es el punto. Haga con las manos lo que es sano, lo que es honrado. ¿Para qué? Para que puedas compartir con el que padece necesidad. Wow. Eso es interesante, ¿cierto? Quiero darles un texto más, porque seguramente ustedes son tan temerosos como yo. ¿Hasta dónde podemos dar? ¿Cómo es esto de que, espera, en serio tenemos que mantener las cosas se pueden confundir, ¿cierto? Y yo creo que es un temor sano. ¿Saben Dios qué dijo? Vayan a 2 Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 9 al 11, por favor. Y tenemos aquí algo que nos da un poco de alivio y nos aclara el panorama. 2 Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 9 al 11. Dice, y lo hicimos así porque no tuviéramos derecho a tal ayuda, sino para darles buen ejemplo. Pablo está defendiendo sus derechos bíblicos de que la comunidad y la iglesia debería velar por su sostenimiento. Pero Pablo dice, escogimos no hacerlo, no porque no lo consideráramos un derecho, sino que más bien lo usamos como ejemplo para ustedes y para la iglesia. Noten el versículo 10, porque incluso cuando estábamos con ustedes, les ordenábamos que el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Ok, sí, la Biblia es así de clara también. Tenemos una responsabilidad con nuestros hermanos en necesidad. No podemos ser indiferentes. Si condenamos el robo, también tenemos que condenar la indiferencia con la necesidad del hermano. Pero Pablo nos dice, el que no trabaje, que tampoco coma. Versículo 11. Nos hemos enterado que entre ustedes hay algunos que andan, ¿cómo lo dijéramos para que sonara bonito?
Porque es que quiero ser bíblico. Quiero ser bíblico. Y voy a ser bíblico. ¿Por qué? Porque algunos andan de vagos. Sí. Dios dice esas cosas. ¿Ah? Dios dice, hay personas que simplemente no quieren trabajar. Andan de vagos sin trabajar en nada y que solo se meten. Wow, les queda mucho tiempo. Ese es el problema. ¿Sí? Ese es el problema cuando tenemos tiempo de sobra. Dios dice, tengan cuidado. Y saben, esas cosas tienen que ir de la mano con un corazón que busca agradar a Dios. Porque sí, nos podemos equivocar. Tal vez tenemos el temor de ser alcahuetas. ¿Sí? ¿A quién le damos? ¿A quién no le damos? Pero saben, yo creo que cuando nosotros disponemos nuestro corazón, nuestros recursos, yo creo que Dios guía nuestro corazón en la dirección que Él quiere que vaya. Ya para terminar, en el Evangelio de Juan encontramos quizá uno de los textos más contundentes respecto a esto de robar y respecto a aquel que ha sido ladrón y homicida desde el principio. Quiero que vayan a Juan capítulo 10, versículo 11. Juan capítulo 10, versículo 11 dice, el ladrón no viene más que ¿a qué? A robar. Él ha sido ladrón desde el principio. ¿Y a qué más viene a hacer? A matar. ¿Saben qué es interesante? Que los últimos dos mandamientos de Dios son dos características predominantes del enemigo. Hoy robar, el domingo pasado entendimos, también hemos entendido matar, ¿cierto? Matar, robar, ¿y qué más? Y destruir. Pero luego Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Saben? Yo creo que Dios coloca estas cosas, primero porque quiere recordarnos que Él es nuestro proveedor, porque quiere que haya armonía entre su pueblo, entre su creación, en medio de la creación, porque sabe Dios que por robar las personas matan, las personas se engañan, mienten, dan falso testimonio, que es lo que sigue. Pero yo creo que Dios quiere sacarnos de esa condición porque estas son características predominantes del enemigo de la creación. Son características predominantes del diablo, del enemigo de Dios, por ende el enemigo de su iglesia, el enemigo de la humanidad. Ese es nuestro enemigo en común. ¿Y saben qué dice Pablo también en Efesios? Que los hijos del enemigo, como lo quieras llamar, el diablo, hacen esas cosas porque es natural en ellos. Y si nosotros como iglesia queremos llevar ese mensaje y queremos ganarlo, pues nosotros necesitamos empezar a tomar en serio todas estas cosas. El enemigo vino a matar las esperanzas, a robar nuestros sueños, nuestro propósito, a destruir nuestros planes, los planes de Dios. Y eso es triste. Por eso tenemos el mundo que tenemos. Pero también tenemos una esperanza. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Sí? ¿Sabían ustedes que en esto de que hijo de tigre sale pintado, nosotros nos parecemos, eso se aplica tanto a nuestra vida espiritual? ¿Saben por qué las personas roban? Porque son hijas del ladrón. ¿Y saben ustedes por qué muchas personas asesinan y cometen homicidio y no tienen ningún reparo? Porque espiritualmente son hijos de un asesino, del asesino en potencia. Y eso puede sonar durísimo, durísimo. Pero si tú no eres un hijo de Dios, si tú no eres una hija de Dios, entonces eres espiritualmente un hijo del diablo. ¡Wow! Sí. Un día Dios me hizo entender esas cosas. Y antes de eso,
todo era diferente. Eso es lo que dice Jesús, eso es lo que dice la Escritura. Así que tal vez tú eres un victimario o tal vez eres una víctima. Pero independiente de tu condición, de tu posición esta mañana, Jesús te dice, yo he venido para darte vida y para dártela en una medida abundante. Mi pregunta es, ¿tú ya estás gozando de esa vida? ¿De esa vida abundante? O tal vez sigues persiguiendo sueños, persiguiendo promesas que el enemigo cada vez arrebata. O tal vez te sientes en la necesidad de de hacer las cosas a tu forma, porque simplemente sientes que es la única forma de lograr e ir por la vida alcanzando tus metas. Pues hoy Dios, Jesús, tiene una oferta para ti. Y esa oferta es, independiente si eres una víctima o eres un victimario, yo quiero darte vida en abundancia. Quiero pedirte que tomemos un momento de oración. Tal vez quieras cerrar tus ojos, inclinar tu rostro. Y esto es solamente para que puedas tal vez desconectarte por un instante de la persona que está a tu lado y que aproveches este momento entre tú y Dios. Mi pregunta es, ¿tú ya conoces esa vida abundante que Cristo te ofrece? Si diste ese paso en tu vida y estás seguro de estar en esa vida, tal vez con tus luchas, tal vez con tus frustraciones, tal vez con algunas dudas, pero si tú estás seguro de que ya estás disfrutando esa vida abundante que Jesús ofrece y que solo Él puede ofrecer, yo quiero pedirte que levantes tu mano. Si tú tienes una relación personal con Jesús, levanta tu mano, por favor. Amén. Amén. Tal vez tú no levantas tu mano esta mañana porque no estás seguro o segura. Ahora tengo una pregunta para ti que no levantaste la mano. ¿Te gustaría experimentar esa vida abundante? ¿Te gustaría que alguien a través de las Escrituras te guiara y que de esa manera pudieras comprender toda la obra de Jesús, todo lo que Él ha hecho por ti para ofrecerte esa vida? ¿Hay alguien que esta mañana tal vez con mano levantada diga, sabes, yo quiero hablar de esto? Yo quiero que alguien me explique. ¿Hay alguien? Tal vez no quieras hacerlo ahora y está bien. Eso es algo que también valoro. Pero quiero hacerte una invitación. Si Dios está tocando tu corazón, si esta es una pregunta que nunca te habías hecho y que ahora mismo sientes que necesitas responder, pero por alguna razón no levantas tu mano, por favor, tal vez al terminar este espacio, acércate a la persona que te invitó. Estoy dispuesto, si me lo quieres preguntar. Y sé que hay personas aquí, tal vez las personas que te recibieron esta mañana a la entrada, las personas que estaban aquí tocando la música, tal vez otras personas pueden acompañarte en este proceso y ayudarte a responder estas preguntas. Mi Señor, gracias, porque no tengo necesidad de robar. Gracias porque tú eres fiel. Gracias porque no hay nada que llegue a mi vida que no sea puesto por ti ni en tus condiciones que me llene y que me satisfaga. Yo te ruego, Señor, que nuestra iglesia, que mis hermanos, que cada uno de nosotros seamos luces, seamos antorchas encendidas en medio de una sociedad que pide a gritos algo diferente, pero que tienen miedo de actuar diferente. ¿Por qué? Porque no te tienen a ti.
porque son hijos de un ser espiritual que roban, así que para ellos está bien, porque son hijos de un ser espiritual que es capaz de destruir, de matar, con tal de obtener lo que quiere. Y por ende ellos actúan de esa forma, pero te ruego, Señor, que nosotros y que tu iglesia siga marcando la pauta en medio de ese mundo que te necesita, pero que aún no lo saben. Gracias por tu palabra esta mañana, gracias por hablar a nuestro corazón una vez más. Oramos en tu precioso nombre, amén y amén.